Hay días en los que no pasa nada grave. Y aún así sientes que algo dentro de ti ya no puede seguir igual. Te levantas. Cumples. Respondes. Sigues adelante. Y desde fuera parece que todo está en orden. Nadie nota el cansancio que cargas. Nadie ve esa sensación extraña de estar viviendo una vida que ya no se siente tuya. No porque todo esté roto, sino porque algo en tu interior se fue apagando poco a poco. Y lo más difícil no es solo sentirte así. Lo más difícil es darte cuenta de que no sabes cómo cambiarlo. Porque has sostenido esta vida durante tanto tiempo, que ya ni siquiera recuerdas en qué momento dejaste de reconocerte en ella. Si esto resuena contigo, quédate. Hoy vamos a mirar de frente ese vacío silencioso. Esa desconexión que casi nadie entiende. Y esa verdad incómoda que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarla. Y lo más extraño de todo es que, desde fuera, nada parece estar mal. Tu vida funciona. Cumples con lo que se espera. Respondes. Avanzas. Resuelves lo que aparece. Si alguien te mira desde afuera, no vería un problema claro. No hay caos evidente. No hay una crisis que justifique lo que sientes. Y aún así, hay algo que pesa. No es un peso físico. No es algo que puedas señalar con palabras exactas. Es más bien una sensación constante. Como si algo dentro de ti estuviera desconectado. Te levantas cada día. Sigues tu rutina. Haces lo necesario. Y en medio de todo eso, hay una parte de ti que no está presente. No es que hayas dejado de funcionar. Al contrario. Funcionas bien. Tal vez incluso mejor que antes. Pero ya no se siente igual. Lo que antes tenía sentido, ahora solo es una obligación más. Lo que antes te movía, ahora apenas te empuja. Y empiezas a notar algo inquietante. No recuerdas la última vez que te sentiste realmente involucrada con tu propia vida. No un momento puntual. No una distracción. No un escape. Sino una sensación real de estar conectada. De sentir que lo que haces tiene un significado que te atraviesa. Y eso es lo que comienza a desgastar. Porque no hay una explosión. No hay un quiebre claro. Hay desgaste. Un desgaste lento. Silencioso. Constante. Sigues cumpliendo. Sigues respondiendo. Sigues estando para todo. Y aún así, cada vez sientes menos. No es que no sientas nada. Es que lo que sientes ya no alcanza. Ya no llena. Ya no conecta. Ya no sostiene. Y eso genera una confusión difícil de explicar. Porque, en teoría, todo está en su lugar. Tu vida tiene estructura. Tiene orden. Tiene estabilidad. Y sin embargo, hay una sensación persistente de vacío. Un vacío que no se explica con falta de logros. Ni con falta de esfuerzo. Un vacío que aparece incluso cuando haces lo correcto. Y eso es lo que lo vuelve tan desconcertante. Porque no sabes contra qué luchar. No hay un enemigo claro. No hay una situación específica que cambiar. Solo hay una sensación que se repite. Día tras día. Como si estuvieras viviendo una vida que funciona. Pero que ya no te pertenece del todo. Y al inicio lo ignoras. Lo justificas. Lo minimizas. Piensas que es cansancio. Que es una etapa. Que es algo pasajero. Y sigues adelante. Pero esa sensación no desaparece. Se queda. Se instala. Y poco a poco, empieza a hacerse más evidente. En pequeños momentos. En silencios. En pausas. En instantes donde no hay distracción. Ahí aparece esa incomodidad difícil de nombrar.
Esa sensación de estar lejos de ti, aunque sigas dentro de tu propia vida. Y lo más difícil no es solo sentir ese vacío. Lo más difícil es no poder explicarlo. Porque cuando algo tiene una causa clara, puedes enfrentarlo. Puedes actuar. Puedes cambiar. Pero cuando no sabes exactamente qué es, todo se vuelve más confuso, más pesado, más inmóvil. Y entonces aparece otra sensación. La de estar atrapada. No porque haya algo que te retenga físicamente, sino porque no sabes hacia dónde moverte. Todo sigue. Todo avanza. Y tú también. Pero por dentro, algo ya no avanza contigo. Y ahí es donde comienza el verdadero desgaste. No en lo que haces, sino en lo que ya no sientes mientras lo haces. Y llega un punto en el que no puedes seguir ignorándolo. Porque aunque tu vida siga funcionando, tú sabes, en algún lugar profundo, que ya no se siente como antes. Y que algo dentro de ti necesita ser visto, aunque todavía no sepas cómo hacerlo. Y si lo miras con calma, esto no apareció de un día para otro. No hubo un momento exacto. No hubo un evento que marcara un antes y un después. No despertaste una mañana sintiendo todo esto de golpe. Fue más sutil, más silencioso, más difícil de notar. Porque en realidad, esto comenzó mucho antes de que te dieras cuenta. Empezó en pequeños momentos, en decisiones que parecían correctas, en elecciones que tenían sentido en ese instante. Fuiste adaptándote a lo que se esperaba, a lo que era necesario, a lo que parecía lo mejor. Y en ese proceso, sin notarlo, fuiste dejando partes de ti en segundo plano. No porque quisieras perderte, sino porque era más fácil así, más práctico, más seguro, más aceptado. Elegiste lo que debía ser, sobre lo que realmente sentías. Y eso no se siente grave al inicio. No parece una pérdida. Parece madurez, responsabilidad, crecimiento. Y durante un tiempo, funciona. Te ayuda a avanzar, a construir, a sostener. Pero hay algo que no se ve en ese momento. Cada vez que eliges adaptarte sin escucharte, hay una pequeña desconexión. Cada vez que ignoras lo que sientes, para cumplir con lo que toca, hay una pequeña distancia que se crea. Y esa distancia no se nota de inmediato. Se acumula, día tras día, decisión tras decisión, hasta que llega un punto en el que ya no sabes exactamente en qué momento empezaste a alejarte de ti. No fue una gran renuncia. Fueron muchas pequeñas. No fue un quiebre. Fue una acumulación silenciosa. Y lo más complejo de todo es que muchas de esas decisiones fueron correctas. Tenían lógica. Tenían sentido. Eran lo que se esperaba. No hiciste nada mal. Y tal vez por eso cuesta tanto verlo. Porque no hay un error evidente. Solo hay un proceso que te fue alejando poco a poco. Sin ruido. Sin aviso. Sin pausa. Te acostumbraste a responder. A sostener. A seguir. Sin preguntarte demasiado. Sin detenerte a revisar si eso que estabas construyendo seguía teniendo sentido para ti. Y en medio de todo eso, hubo momentos, pequeños instantes donde algo dentro de ti intentó hablar. Una incomodidad, una duda, una sensación de que algo no encajaba del todo. Pero seguiste, porque no era el momento, porque había cosas más importantes.
porque detenerse no parecía una opción. Y así, sin darte cuenta, fuiste avanzando, construyendo una vida que tenía estructura, que tenía forma, que tenía estabilidad, pero que poco a poco se fue alejando de lo que realmente eras. Y cuando ahora miras hacia atrás, no encuentras un punto exacto. No hay un día específico. No hay una decisión única. Solo hay un recorrido. Un proceso continuo, donde cada paso tenía sentido en su momento, pero que en conjunto te llevó a un lugar que ya no se siente propio. Y eso es lo que lo vuelve tan difícil, porque no puedes simplemente deshacerlo. No puedes señalar un error y corregirlo. No es tan simple. Es más profundo, más interno, más acumulado. Y entonces entiendes algo. No se trata de un momento en el que todo cambió. Se trata de todos los momentos en los que te fuiste adaptando, sin darte cuenta de que en ese proceso también te estabas dejando atrás. Y con el tiempo, esa forma de vivir deja de ser solo una etapa. Se convierte en identidad, sin darte cuenta. Empiezas a verte a través de lo que haces, de lo que cumples, de lo que sostienes. Te conviertes en la que responde, la que resuelve, la que no falla, la que sigue, aunque esté cansada, la que se mantiene firme, aunque por dentro haya dudas. Y eso es valorado, es reconocido, es útil, es necesario. Y poco a poco, eso empieza a definirte, no por elección consciente, sino por repetición. Porque cada vez que actúas así, refuerzas esa versión de ti. Y llega un punto en el que ya no sabes quién eres fuera de eso. Porque esa identidad funciona. Te permite avanzar. Te permite sostener tu vida. Te permite cumplir con todo lo que se espera. Pero tiene un costo. Un costo que no siempre es evidente al inicio. Para sostener esa versión de ti, tuviste que dejar otras partes en silencio. Partes más sensibles, más espontáneas, más auténticas. No porque no existieran, sino porque no encajaban en lo que necesitaba ser. Y con el tiempo, esas partes dejan de aparecer. No desaparecen, pero dejan de tener espacio. Y entonces te acostumbras a no preguntarte qué quieres, a no detenerte a sentir demasiado, a no cuestionar el rumbo, porque hacerlo incomoda, porque hacerlo puede desordenar todo. Y tú ya aprendiste a sostener el orden, a mantener la estructura, a seguir funcionando. Y eso te mantiene en movimiento, pero también te mantiene lejos. Lejos de lo que sientes. Lejos de lo que necesitas. Lejos de lo que en algún momento fuiste. Y lo más complejo es que esa identidad no es falsa. Es real. Es una parte de ti. Pero no es toda. Y cuando una sola parte ocupa todo el espacio, lo demás queda fuera. Y ahí es donde empieza la desconexión. Porque sigues siendo quien siempre fuiste hacia afuera. Pero por dentro, ya no te reconoces completamente. Sigues cumpliendo. Sigues sosteniendo. Sigues respondiendo. Pero algo falta. Algo que no sabes nombrar con exactitud. Algo que no encaja. Aunque todo esté en su lugar. Y eso genera una sensación extraña. Como si estuvieras viviendo dentro de una versión de ti, que sí funciona, pero que ya no te representa del todo. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. Una que no siempre se formula con palabras. Una que se siente más que se piensa. Si todo esto que soy, todo esto que hago,
Todo esto que sostengo es lo que construí con el tiempo. Entonces, ¿dónde quedó lo que realmente soy? ¿Cuándo nadie espera nada de mí? Y aquí es donde todo se vuelve más difícil de ver. Porque no hay nada claramente roto. No hay un problema evidente. No hay una crisis que obligue a detenerse. Todo sigue funcionando. Tu vida tiene orden. Tiene estructura. Tiene sentido desde afuera. Y eso crea una ilusión peligrosa. La idea de que no hay motivo suficiente para cambiar algo. Porque, en teoría, todo está bien. Cumples. Respondes. Avanzas. Nada parece justificar una ruptura. Y sin embargo, hay una incomodidad constante. Una sensación de estar sostenida por algo que ya no se siente propio. Pero no es lo suficientemente fuerte como para detenerlo todo. Y ahí es donde aparece la trampa. Porque cuando algo está mal de forma evidente, es más fácil actuar. El dolor claro empuja. La crisis obliga. La ruptura marca un límite. Pero cuando no hay nada evidente, todo se vuelve difuso. No sabes si lo que sientes es suficiente. No sabes si tiene sentido cuestionarlo. No sabes si deberías simplemente seguir. Y entonces eliges lo conocido. No porque te haga bien, sino porque es estable. Porque ya sabes cómo sostenerlo. Porque ya sabes cómo funcionar dentro de eso. Y cambiar implicaría incertidumbre. Implicaría moverte sin garantías. Sin una dirección clara. Y eso genera miedo. No un miedo intenso, sino uno silencioso. El miedo a perder lo que ya está construido, aunque ya no se sienta correcto. El miedo a desordenar una vida que costó tiempo sostener. El miedo a descubrir que no sabes realmente qué quieres fuera de esto. Y ese miedo no siempre se reconoce. Se disfraza de lógica, de responsabilidad, de prudencia, de no es el momento. Y así, la vida sigue. Sigue en piloto automático. Sigue en la misma dirección. Sigue dentro de una estructura que funciona, pero que no conecta. Y lo más complejo de esta trampa es que no se siente como una trampa. Se siente como estabilidad, como normalidad, como algo que simplemente es así. Y eso la hace más difícil de romper. Porque no hay urgencia. No hay una señal clara que diga: esto tiene que cambiar ahora. Solo hay una sensación constante de que algo no encaja del todo. Y con el tiempo, eso se normaliza. Aprendes a vivir con esa incomodidad. Aprendes a ignorarla, a taparla, a seguir adelante. Y cada vez que lo haces, la trampa se refuerza. Porque confirmas que puedes seguir así. Aunque por dentro, algo ya no quiera hacerlo. Y llega un punto en el que no estás eligiendo esa vida. Simplemente la estás sosteniendo. Porque no sabes cómo salir de algo que nunca pareció un problema, pero que poco a poco se convirtió en un lugar donde ya no te encuentras a ti. Y aunque durante mucho tiempo logras sostener todo, hay un punto en el que algo empieza a cambiar. No en tu vida externa, sino en tu capacidad de seguir igual. El cansancio deja de ser algo pasajero. Ya no se va con descanso. Ya no se alivia con distracción. Se vuelve constante. Aparece al inicio del día. Permanece mientras haces lo que tienes que hacer. Y sigue ahí incluso cuando todo termina. No es solo cansancio físico. Es algo más profundo. Es un agotamiento emocional. Como si sostener tu propia vida requiriera más energía de la que tienes. Y eso empieza a notarse.
en cómo te sientes al despertar, en la forma en que enfrentas lo cotidiano, en la falta de interés por cosas que antes no pesaban tanto. No es que todo te resulte imposible. Es que todo pesa más de lo que debería. Tareas simples. Decisiones pequeñas. Interacciones normales. Todo exige un esfuerzo adicional. Y eso desgasta. Porque no hay una pausa real. No hay un momento en el que sientas que puedes soltar del todo. Siempre hay algo que mantener. Algo que sostener. Algo que cumplir. Y tú sigues. Porque siempre has seguido. Porque sabes cómo hacerlo. Porque esa es la forma en la que has construido tu vida. Pero ahora hay algo diferente. Ya no se siente sostenible. Ya no se siente natural. Se siente forzado. Como si estuvieras empujando algo que antes avanzaba solo. Y eso genera otra sensación. La de estar atrapada en un ritmo que ya no puedes sostener, pero que tampoco sabes cómo detener. Y entonces aparecen pensamientos. No todo el tiempo. No de forma clara. Pero sí lo suficiente como para incomodar. Pensamientos que cuestionan. Que dudan. Que observan. Pequeñas frases internas. Esto ya no se siente bien. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Algo tiene que cambiar. Y aunque no siempre les prestas atención, ahí están. Volviendo una y otra vez. En momentos de silencio. En espacios donde no hay distracción. En esos instantes donde no puedes evitar escucharte. Y cada vez que aparecen, el cansancio se vuelve más evidente. Porque ya no es solo una sensación. Es una señal. Una señal de que algo dentro de ti ya no está dispuesto a seguir ignorándose. Y ahí es donde cambia todo. Porque antes podías seguir sin cuestionar. Podías sostener sin detenerte. Podías avanzar sin mirar demasiado hacia adentro. Pero ahora no. Ahora hay algo que insiste. Algo que ya no encaja con la forma en la que has estado viviendo. Y aunque no tengas respuestas, aunque no sepas exactamente qué hacer, hay algo que se vuelve claro. No puedes seguir igual. No porque alguien lo diga. No porque haya una razón externa. Sino porque por dentro ya no hay energía suficiente para seguir sosteniendo una vida que dejó de sentirse tuya. Y cuando ese cansancio deja de poder ignorarse, aparece algo más. No es una respuesta. No es una solución. Es una pregunta. Una que no llega de golpe, sino que se forma poco a poco. Empieza como una incomodidad. Como una duda que no se termina de decir en voz alta. Y con el tiempo, toma forma. Se vuelve más clara. Más presente. Más difícil de evitar. ¿Esto es todo? No como una queja. No como frustración momentánea. Sino como una sensación profunda. ¿Esto que estoy viviendo es realmente lo que quiero seguir siendo? Y esa pregunta cambia algo. Porque ya no se trata solo de cansancio. Se trata de conciencia. De empezar a ver tu vida. No solo desde lo que haces, sino desde cómo se siente vivirla. Y eso incomoda. Porque responder esa pregunta no es sencillo. No hay una respuesta inmediata. No hay claridad total. Solo hay una sensación. La de que algo ya no encaja. Y que seguir ignorándolo ya no es una opción real. Antes podías seguir sin hacerte este tipo de preguntas. Podías mantenerte en movimiento, sin mirar demasiado hacia adentro. Pero ahora no. Ahora hay una parte de ti que empezó a observar, que empezó a cuestionar, que empezó a notar,
que lo que antes parecía suficiente ya no lo es. Y eso genera tensión. Porque mientras una parte de ti quiere seguir como siempre, otra parte ya no puede hacerlo. Y esa división interna se vuelve cada vez más evidente. Sigues cumpliendo. Sigues avanzando. Sigues sosteniendo. Pero ya no desde el mismo lugar. Ahora hay una conciencia detrás. Una voz interna. Que ya no se queda en silencio. Que aparece en momentos inesperados. En medio del día. En pausas breves. En espacios donde no hay distracción. Y ahí está. Recordándote. Que algo dentro de ti ya no se siente en casa. Y lo más importante de esta pregunta no es encontrar una respuesta inmediata. Es permitir que exista. Porque durante mucho tiempo no hubo espacio para cuestionar. No hubo pausa para observar. No hubo lugar para preguntarte si lo que estabas viviendo seguía teniendo sentido para ti. Y ahora sí lo hay. Aunque incomode. Aunque no sepas qué hacer con eso. Esa pregunta marca un cambio. Un punto donde ya no se trata solo de seguir. Se trata de empezar a ver. De empezar a reconocer. Que vivir una vida que funciona no siempre significa vivir una vida que te representa. Y aunque todavía no tengas claridad, aunque no sepas cómo cambiar nada, hay algo que ya es distinto. Ya no estás completamente desconectada. Ahora hay una parte de ti que está despierta. Y esa parte ya no puede volver a dormirse igual. Y cuando esa conciencia aparece, es fácil pensar que todo tiene que romperse. Que hay que cambiarlo todo. Que hay que salir. Que hay que tomar decisiones drásticas. Pero no es así. El impulso de hacer cambios radicales muchas veces nace del cansancio, no de la claridad. Y actuar desde ese lugar puede llevarte a repetir el mismo patrón, solo en otro contexto. Esto no se trata de destruir tu vida. No se trata de rechazar todo lo que construiste, ni de asumir que todo está mal. Porque no todo está mal. Lo que construiste tiene valor. Tiene sentido. Tiene historia. El problema no es la vida en sí. Es la desconexión dentro de ella. Y eso cambia el enfoque. Porque entonces, no se trata de salir corriendo. Se trata de empezar a mirarte. De detenerte lo suficiente como para notar qué estás sintiendo realmente. Sin juzgarlo. Sin apurarlo. Sin intentar resolverlo de inmediato. Durante mucho tiempo, te acostumbraste a responder. A actuar. A seguir. Sin detenerte a observar. Y ahora, lo primero no es hacer. Es ver. Ver cómo te sientes en lo que haces. Ver qué partes de tu vida se sienten vacías. Ver qué momentos te desconectan más. No para cambiarlo todo de golpe, sino para empezar a entender. Porque sin entender, cualquier cambio es superficial. Y tú no necesitas un cambio superficial. Necesitas reconectar. Y reconectar no es inmediato. No es cómodo. No es claro al inicio. Es un proceso. Un proceso donde empiezas a darte permiso de sentir lo que durante mucho tiempo dejaste en segundo plano. Sin presión. Sin exigencia. Solo con presencia. Y eso baja la resistencia. Porque ya no se trata de una ruptura total. Se trata de un acercamiento gradual. A ti. A lo que sientes. A lo que necesitas. A lo que ya no encaja. Y desde ahí, empieza algo distinto. No un cambio visible de inmediato, sino un movimiento interno.
más sutil, más real, más sostenido. Un movimiento que no busca escapar, sino volver a ti, dentro de la vida que ya tienes, para empezar a transformarla, desde un lugar más consciente, más conectado, más propio. Y cuando dejas de intentar resolver todo de golpe, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro, de forma casi imperceptible. El primer movimiento no es una decisión grande. No es un cambio visible. No es una acción que transforme todo. Es algo mucho más simple. Empiezas a notarte. A notar cómo te sientes en lo que haces. A notar que te pesa. Que te desconecta. Que te deja vacía. Sin apurarte a corregirlo. Solo observándolo. Y eso ya es distinto. Porque durante mucho tiempo no hubo espacio para eso. Todo era acción, respuesta, continuidad. Y ahora hay pausa. Una pausa que no detiene tu vida, pero sí cambia la forma en que la vives. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas. Momentos en los que te desconectas. Situaciones donde te fuerzas. Espacios donde ya no quieres estar. Y también, aunque al inicio cueste verlo, momentos donde algo sí se siente más ligero, más propio, más cercano a ti. Y eso es importante, porque no todo está perdido, no todo está apagado. Hay partes de ti que siguen ahí, esperando ser vistas. Y este primer movimiento es justamente eso. Dejar de ignorarlas. Permitir que aparezcan. Aunque no sepas qué hacer con ellas. Aunque incomoden. Aunque desordenen un poco lo que ya conoces. Y aquí es donde muchas veces surge la tentación. La de volver a lo de siempre. A ignorar. A seguir. A anestesiar. Porque sentir, después de tanto tiempo sin hacerlo realmente, puede resultar abrumador. Pero si te quedas un poco más, si no huyes de esa incomodidad, empieza a pasar algo. Empiezas a recuperar contacto contigo. No de forma total, no de forma clara, pero sí suficiente, como para dejar de sentirte completamente ajena a tu propia vida. Y eso cambia la experiencia. Porque ya no estás solo sosteniendo. Ahora también estás percibiendo. Ahora también estás presente. Aunque sea en pequeños momentos. Y esos momentos, aunque parezcan mínimos, son el inicio de algo distinto. No un cambio inmediato. No una transformación visible. Sino una reconexión. Una que no depende de lo externo. Una que no necesita que todo se modifique de golpe. Sino que empieza dentro. En cómo te miras. En cómo te escuchas. En cómo dejas de ignorarte. Y desde ahí, sin presión, sin prisa, empieza a abrirse una posibilidad. La de construir una relación distinta contigo. Más honesta. Más consciente, más alineada con lo que realmente sientes. Y aunque todavía no tengas respuestas, aunque no sepas exactamente hacia dónde ir, hay algo que ya es diferente. Ya no estás completamente desconectada. Ahora hay presencia. Ahora hay conciencia. Y eso, aunque no lo parezca, es el primer paso real hacia cualquier cambio que sí tenga sentido para ti. Y tal vez en este punto, no tienes todas las respuestas. No sabes exactamente qué cambiar, ni por dónde hacerlo. Y eso está bien. Porque esto no se trata de tener claridad inmediata. Se trata de algo más importante.
de dejar de ignorarte. Durante mucho tiempo, aprendiste a seguir, a sostener, a cumplir, sin detenerte a preguntarte cómo se sentía vivir tu propia vida. Y eso te llevó hasta aquí, a una vida que funciona, pero que ya no se siente tuya. Y ahora hay algo distinto. No una solución, no un plan, sino conciencia. Una conciencia que ya no puedes apagar tan fácil, que aparece en momentos de silencio, en pausas breves, en instantes donde te encuentras contigo. Y eso cambia todo, porque cuando empiezas a verte, ya no puedes volver a vivir del mismo modo. Puedes seguir en la misma vida. Puedes mantener muchas cosas igual, pero ya no desde la desconexión total. Ahora hay una parte de ti que está presente, que observa, que siente, que reconoce. Y esa parte, aunque aún sea pequeña, es suficiente. Suficiente para que algo empiece a moverse. No de forma brusca, no de forma inmediata, pero sí de forma real. Porque el cambio que necesitas no nace de una decisión impulsiva. Nace de esta conexión, de esta capacidad de estar contigo, sin huir, sin ignorar lo que sientes. Y poco a poco, desde ese lugar, empiezas a ver con más claridad que sí resuena contigo, que ya no encaja, que necesita ajustarse. No todo a la vez, no de golpe, paso a paso, con más honestidad, con más presencia, con más verdad. Y tal vez tu vida no cambie de un día para otro, pero tú sí. Y cuando eso pasa, la forma en la que vives inevitablemente empieza a transformarse. No porque alguien te diga cómo hacerlo, sino porque ya no puedes seguir viviendo de una manera que no se siente real para ti. Y eso, aunque al inicio de miedo, también es una oportunidad. La oportunidad de volver, no a lo que eras antes, sino a una versión de ti, más consciente, más conectada, más cercana a lo que realmente eres. Y ese camino, aunque no sea claro aún, ya comenzó, porque ahora sabes algo que antes no podías ver con la misma claridad. La vida que tienes ya no es la que quieres. Y dentro de ti, ya empezó a formarse algo que no va a permitir que sigas ignorándolo para siempre. Si en algún momento sentiste que esto hablaba de ti, escríbelo en los comentarios. No tienes que explicarlo todo. Solo una palabra, una frase, algo que represente cómo te sientes hoy. Leerlo también puede ayudarte a verlo con más claridad. Y si este contenido conectó contigo, suscríbete, porque este espacio es para eso, para poner en palabras lo que muchas veces no sabes cómo decir, y para acompañarte en ese proceso de volver a ti, sin ruido, sin presión, paso a paso,